Hola, ¿cómo están? En esta ocasión queremos cada día ir leyendo más el capítulo 11 sobre series de tiempo de Wes McKinley, así como también leer a Guerón cada día, en este caso del capítulo 5 sobre máquinas de soporte vectorial, creo que es el capítulo 5 o el capítulo 6. Les queremos abarcar esos dos, luego Random Forest, entre otros. Entonces, hoy nos vamos a Visual Studio Code y nos vamos a referentes y abrimos McKinley en el capítulo 11 sobre series de tiempo y abrimos el cuaderno del capítulo 11 y bueno, pues le ponemos la primera parte para ver cómo introducimos esa lectura del primer capítulo que nos interna a esta es la sección 11.1. Entonces ponemos 11.1 que trabajará sobre Date and Time Data Time and Tools. Entonces aquí Date and Time Data o datos de tiempo, types, entonces en este caso tipos de datos de tiempo y de fecha y las herramientas para manipularlos en tools. Entonces aquí en esa parte vamos a ver entonces el objetivo y es entre otros es importar la librería DateTime que tiene uno de los objetos llamado DateTime y que nos genera por ejemplo la fecha actual a través del método now. Entonces trabajar, uno de los objetivos de esta sección es aprender a trabajar con el tipo de dato DateTime asociado a Python. Entonces ese será uno de los objetivos y aquí vamos a, dentro de la teoría, aquí en la tarea secuencia introductoria al curso, entonces ponerle muchas líneas al cuaderno y el mapa conceptual subirlo a inmediatamente después. Aquí le ponemos los puntos suspensivos y le ponemos V para que nos pegue el mapa conceptual en el que siempre estamos generando a plt.figure y con fixsize igual a mejor como 10 por 8. Estamos generando en este caso pulgadas una figura para que abarque todo el mapa conceptual, aunque abriendo el mapa conceptual parece que nos está gustando más el de Granville. Entonces vamos a poner por ahora también aquí abrir archivo y dentro de el curso de pensamiento matemático en licenciatura que hoy en las clases del 19 de febrero, la sesión del 19 de febrero, en esta clase pudimos tomar para ella, para el diseño de ella, este mapa conceptual hecho con la librería Gravish. Entonces ya de ahora en adelante pues vamos a tratar de hacerla con porque facilita ciertas cosas. Aquí les voy a mostrar que ella facilita, en este caso vamos a ponerlo aquí, facilita el que usted pone el concepto y de una vez le asocia una etiqueta A. Entonces por ejemplo el concepto, así en este caso el concepto de el dato, la fecha, dato, date, y también el time data. Entonces eso sería otro concepto, el time data. Pues aquí le pondremos time data y en realidad el time data. Entonces aquí veremos tipos de fechas y tipos de datos de tiempo. Entonces
el tipo time data o datos de tiempo, o los tipos de datos de tiempo. Entonces time data tips, time data types y date de fecha. Entonces los date, los tipos de datos de fecha, date types, y los time data types, los tipos de datos de tiempo y los tipos de datos y los tipos de fechas. Los tipos de fechas, y entre otros conceptos, bueno, aquí también está el lenguaje Python, como otros conceptos, entre otros. Entonces, que esta librería nos ayuda mucho, que le ponen los conceptos y la etiqueta, y miren que y aquí ya le vas diciendo con .h, utilizando las etiquetas, quienes van vinculados. Entonces, por ejemplo, con la cadena AB está vinculando el concepto con etiqueta A con el concepto con etiqueta B. Entonces así va a vincular a date-type con los type data types. Bueno, entonces aquí nos dice, bueno, pero instale a GraphViz. Entonces le das en terminal, nuevo terminal, y aquí le pones pip install GraphViz, y ya la instala. Aquí dice que hay un error. Bueno, lo escribimos mal. Entonces pip install GraphViz. Ahora sí, creo que lo escribió bien escrito, y ahora sí nos lo instaló, y nos dice que hay una nueva versión, de PIP que está disponible, la 23.2. Tenemos la 23.3.2 y que ya hay versión 24. Entonces nos dice que con pip install --upgrade pip. Entonces escribámosle pip install upgrade, como de desarrollar, upgrade pip, para que nos actualice a la versión 24. Y ya nos dice, pues ya tenemos la versión 24 de PIP. Y ahora volvemos a poner aquí el mapa, y él nos dice, ya no lo crea, pero con la versión, con el nombre que usted quiera. Entonces aquí con PNG, y para verlo usted tiene que ir específicamente a la librería donde está el cuaderno. Entonces aquí nos vamos a documentos, investigación, didáctica en ciencia de datos, y ese está en referentes alrededor de West McKinley, en el capítulo 11, sobre la sección 11.1. y miren aquí el mapa tan bonito. Entonces miren que aquí le generó un mapa que tiene a date types y los time data types. Entonces, que cada vez que él escriba date y times data types, lo que nos quiere decir es tipos de datos de fecha y hora. Tipos de datos de fecha y hora. Datetime data types. Datetime data types. Entonces, tipos de datos de fecha y hora. Entonces aquí sería como fecha y hora. El times para hora. Tipos de datos de fecha y hora. Datetime data types. Datetime data types. Datetime data types. Datetime data types. Entonces vamos a escribir datetime data types. Entonces sería el concepto completo. Entonces lo vamos a poner aquí que es uno solo. Datetimes data types. Entonces y ya con esta etiqueta B, pues todavía no le ponemos nada, dejémosla en vacío.
y esta de pensamiento computacional también la dejamos vacía. Entonces lo que queremos es de ahora en adelante generar los mapas conceptuales con esta idea de hacerla con la librería GraphViz, importando la clase dgraph asociada a ella, y creamos la variable dot a través de la clase instanciando la clave dgraph, y a ese objeto dot le ponemos los nodos que nos está permitiendo con el modo node ponerle el nombre al nodo o al concepto y la etiqueta asociada, y después decirle a través de una cadena de caracteres cuáles son los conceptos que va a vincular. Entonces, que es una metodología mucho mejor para los mapas, y de una vez nos lo guarda aquí en la librería. Entonces aquí los que nos quedan vacíos, miren que nos queda vuelto vacío, ya tenemos DateType, DataType, es decir, tipos de datos de fecha y hora. DateType, fecha y hora, y DataTypes, que es tipos de datos. Entonces vamos a ver ese tipo de datos gracias a Wes McKinley, y ya los mapas mejor ilustrados así con GraphViz, que nos parece mucho mejor. Y esta idea de hacerlo con GraphViz la vamos a seguir implementando para todos los diseños de clase en los que necesitamos siempre poner los mapas conceptuales. Entonces eso lo vamos a poner en didáctica en ciencia de datos, creo que aquí es en estos cuadernos. Entonces, en el modelo general para todas las clases que estamos dando en la Universidad de Antioquia, entonces ya vamos a quitar el uso de NetworkX, ya no vamos a utilizar ese, sino GraphViz. GraphViz me parece mucho mejor por esas técnicas de con el método node dar concepto y etiqueta, y con el método H hacer cadenas de las etiquetas vinculadas para poder así vincular a los conceptos. Me parece mucho más rápido, y con el método render decirle el nombre del mapa conceptual, la extensión con el parámetro format, y clean up es borrar arriba en true. Clean up, ese clean up, miremos a ver ese parámetro que significa clean up, que sería como limpiar. Entonces limpiar en true es el limpiar, ese parámetro limpiar, clean up en true. De pronto quién sabe a qué se referiría sobre lo que quiere limpiar. Bueno, entonces ya así tenemos ya para nuestros diseños de clase un mejor mapa conceptual. Y ahora después de eso quitémosle ya el con NetworkX, que no me parece como tan automático, como tan fácil, y luego la vamos a poner la teoría de la sección 1.1 de Wes, en la que va a trabajar efectivamente los date and time data, es decir, los datos de fecha y hora y los tipos de ella y las herramientas de manipulación. Entonces aquí nos pone este título y bueno, y cómo vamos a empezar a trabajarlo según Wes. Entonces aquí nos pone el título de la sección y nos dice que the Python Standard Library, es decir, la librería estándar de Python, incluye the types, tipos de datos para fecha y para hora, para datos de fecha y hora, for date and time data. Como bien hemos visto en las funcionalidades para calendarios, the date time y calendar module are the main place to start, o sea, son los mejores lugares para empezar. De datetime.datetime type, es decir, tenemos un type datetime.datetime, un tipo de objeto en Python llamado así, o simplemente datetype, is widely used, es ampliamente usado. Entonces vamos a empezar con el tipo, hoy se los mencionaba a los estudiantes de Ingeniería Agropecuaria de nuestra Universidad de Antioquia, Campus Caucasia, que de que ya vemos un nuevo tipo de datos, el tipo dato datetype. Entonces aquí nos dice que para trabajarlo, Wes nos dice from datetype import datetype.
Entonces con la sentencia from the time import the time. Pero es date de fecha, date time, entonces fecha y hora. Entonces es como la abreviación de fecha y hora, the time, y import the time. Entonces que es una librería que tiene objeto o función the time. Entonces ahora sí, él dice con eso que la importe, y luego ahora vamos a crear un objeto the time con el método now. Entonces vamos a crear la variable now de ahora, y llamamos a la librería time, y aplicamos el método now. Entonces terminamos en paréntesis, y ahora sí ya creo la variable, y si quiero verla escribo now, y mire que me creo el objeto time. Un objeto de time, mire que tiene fecha, año, mes, día, y la hora, en la hora militar 21:19, y también me dan los segundos, y bueno, este int que de pronto nos habla de algo más, que bueno, habría que mirar qué más nos está diciendo. Creo que él está diciendo, nos da, este objeto now tiene un atributo year. Entonces aquí le vamos a poner que él nos dice que ese objeto que acabamos de crear, the time, tiene atributo year para tomar de él el año 2024. A esa variable now también tiene ese objeto de time, tiene también atributo month y day. Month y me da el mes. Entonces me dice month con n, month, que el mes 2, en este caso que estamos en febrero, y el day. Entonces a now también tenemos atributo day, y él me da el día, que es el día 19. También él nos dice the time store both the date and time down to the microseconds. The time.time, time delta, o simplemente time delta, represents the temporal difference between two dead time objects. Entonces aquí él nos da más información. Aquí nos dice que queremos también traducirla y también practicar en su pronunciación. Entonces aquí nos dice que the time store, Datetime stores both the date and time down to the microsecond. Time delta represents the temporal difference between two datetime objects. entonces datetime almacena, store, both the date and time, o sea, fecha y hora, down to the microseconds, hasta el microsegundo. Entonces la fecha y hora hasta el microsegundo. Time delta representa la diferencia temporal entre dos objetos de fecha y hora, y time delta representa la diferencia temporal entre fecha y hora. Entonces aquí nos muestra que podemos utilizar delta igual a dead time de 2011,1,7 menos dead time de 28,6,24. Es decir, yo le puedo calcular una diferencia en tiempos. Por ejemplo, yo puedo calcular un delta. Entonces nos dice que aquí lo vamos a poner en línea de texto, que puedo calcular, él puede restar fechas. Entonces entonces sería como aquí dice que detalle almacena ambos, fecha y hora, en microsegundos, hasta precisión de microsegundos, y time delta representa una diferencia temporal entre dos dead time objects, entre dos objetos dead time. Recuerden que el nuevo objeto de Python es dead time.
Entonces ahora vamos a esta leyenda, la ponemos acá en nuestro texto de lectura. Entonces acá le ponemos esta en la línea Markdown, y ahora sí calculamos esa diferencia de tiempo. Entonces la vamos a llamar, creamos la variable delta. Casi siempre esa letra delta es como para hablar de intervalos o diferencias, y creamos un objeto DateTime de fecha y hora con la función DateTime evaluada en un año, en este caso 2024, coma, digámosle febrero, menos DateTime de 2024, y pongámosle marzo. Entonces pongámosle enero. Entonces que la diferencia entre febrero y enero, vamos a ver entonces esa diferencia, y que no la imprima, ¿cierto? Entonces que nos imprima a delta. Entonces ahora sí él nos imprime y nos dice, bueno, la función function missing recurred argument day, es decir que no solamente el mes, tenemos que darle el día. Entonces digámosle hoy es 19 y de time de enero 19 también. Entonces que vamos del 19 de enero de hoy a del 19 de febrero al 19 de enero, la diferencia. Entonces nos dice que es una diferencia de 31 días. Entonces dice que hay una diferencia de 31 días entre esas dos fechas. Entre las dos fechas. Entonces mire que nos puede calcular efectivamente esas diferencias. Y él dice que también puede especificar la diferencia dándole no solamente año, mes y día, sino también otros dos enteros, por ejemplo 8 y 15 para hora y así es, después desde año, mes, día, hora, 8, 15. Entonces la hora, entonces pongámosle que bueno, ¿cuál es la diferencia? Hagámosle aquí de febrero 19 a febrero 19, pero hagámosle de ahora que son las 10 y las 21, coma 0 a las 20. Entonces del 19 las 20,0, entonces que haga la diferencia en tiempo, y nos dice que va 3600 segundos, porque en realidad pues es una diferencia de una hora, y en una hora hay 3600 segundos. Entonces él en esa diferencia de tiempo pues nos dice que esa diferencia es de 3600 segundos. Y miren cómo él nos permite restar o hallar el intervalo de tiempo que hay de una fecha a otra, o de un momento de tiempo a otro. Y delta tiene atributo days, entonces a ese delta yo puedo puedo aplicarle cuántos días hay ahí en esos 3600 segundos, y él me dice que ese no tiene atributo day. Pues aquí nos dice que no, que el atributo es days en plural, el atributo es days. Entonces cuántos días hay en una hora, dice no hay ni un solo día. De pronto también le podemos decir, y bueno, y tendrá ese delta un atributo ya días no, sino horas, hours, y nos dice que no tiene atributo hours. Entonces days sí lo tiene y no llegó ni a un solo día, y delta.hours de pronto es horas, no horas, digámosle seconds, a ver si de pronto tiene seconds. Entonces vamos a ver qué atributo tiene, y nos dice que sí, en segundos sí tiene el atributo y tiene 3600. Entonces sí tenemos seconds, pero parece que hours no, o de pronto no lo estamos escribiendo bien. Seconds sí lo escribimos bien, vamos a ponerle aquí con delta.hours,
hours, vamos a ver si se escribe así, practiquémosla acá, hours y horas. Entonces vamos a ver cuántas horas hay ahí. Entonces hours nos dice que no, hours parece que no está para calcular, sino que él calcula días y segundos. Parece ser que hours no, o de pronto vámosle hours sin la S, vamos a ver si de pronto sin la S, hours, no, hours, horas, si le quito la S significa hora y pronunciamos hour, 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 hour. Y parece ser que en cuanto a hour no tiene. Si le ponemos de pronto times, vamos a ver si de pronto times si tiene atributo times, y no, tampoco. Entonces time no tiene, pero sí tiene seconds y and days. Bueno, entonces aquí coma para que no vean una tupla que tiene 0 días y 3600 segundos. Bueno, y también le decimos que you can add, usted puede adicionar o subtract o restar a time delta, a un intervalo de tiempo, or multiple thereof, on the times object to yield a new child objects, a new child. Es decir, que nos dice que llamamos a from the time, import time delta, llamamos a ya la función time delta y generamos una variable start con the time, dándole un año, mes y día, y un start más time delta, es decir, esa fecha más un time delta de 12, y así a esa fecha me le suma un tal delta de 12 que en este caso es de horas. 7 más 12 me da 19. Es que cuando yo puedo a una fecha sumarle horas con la función time delta. Entonces vamos a hacer eso. Entonces aquí le ponemos esta otra. Aquí este es you can add or subtract, es decir, podemos sustraer a un time delta, un intervalo de tiempo, o multiple thereof to the time, a un dato de tiempo y hora, a un the time object, to just a new shift object. Entonces aquí miremos otra vez la pronunciación bien, sigamos practicándola, revisándola, verificándola, control V, y entrenando en su pronunciación. Entonces aquí you can add or subtract a time delta or multiple thereof to a date time object to yield a new shifted object. To yield, o para obtener un nuevo objeto desplazado. Shift objects, o sea, shift es de desplazar, shift object, objeto desplazado. You can add or subtract a time delta or time thereof to a dead time object to yield a new shield object. Entonces así you can add or subtract a time delta or multiple thereof to a date time object to yield a new shifted object. Shift object, un objeto desplazado. Y entonces ¿cómo lo hacemos? Entonces from time, dead time, de la librería dead, de fecha, time, de hora, importamos ya no a dead time, sino a time delta para intervalos para crear porciones de tiempo. Entonces aquí le importamos y ahora creamos una porción. Entonces un time delta
una variable que se llame así, time delta, y llamamos a esa función time delta, y la evaluamos en, por ejemplo, 12, para que sean 12 horas. Entonces si la ponemos así, él lo sume en horas y creas un instante de tiempo, por ejemplo, entonces un instante de tiempo, un timestamp, entonces un timestamp. ¿Y cómo lo crea? Pues simplemente con deadTime punto now, para que el momento actual, y luego vamos a generar un nuevo momento, y cómo lo hacemos. Al timestamp que acabamos de crear le adicionamos el time delta, entonces que le vamos a agregar al momento actual 12 horas más, y el que nos muestra ese nuevo momento, que no lo muestre, y miren que nos muestra que ya es de 2024, ya es marzo, entonces nos agregó 2024, ya no febrero, sino marzo. Entonces ya al agregar 12 horas, parece ser que nos agregó 12 horas, aquí agregó, nos puso que el nuevo momento es 2024, marzo 2, o sea que agregó marzo 2, entonces agregó fue 12 pero días, entonces nos agregó fue, porque 12 días de febrero 19 más 12 ya se va hasta el 29 de febrero, sí, le agregó, más bien fue días. Entonces en time delta en 12, al ponerle 12, agregó fue días. Bueno, pues time delta, buscar la documentación para agregar horas, por ejemplo cuando quieres nada más horas, en este caso lo está poniendo en días, en este caso de pronto es porque el dead time, bueno, aquí no lo puso, los tomó en días. Vamos a buscar esa función time delta, su documentación. Entonces busquemos de la dead time, de la punto time delta, y como función ya su documentación. Entonces ya nos trae esa documentación, nos dice, vea, the time, tipos básicos de fecha y hora. Entonces nos dice que código fuente, aquí nos muestra objetos conscientes, constantes, the time, tipos básicos de fecha y hora, pero lo que queremos es la documentación de esa función. Miremos a ver, le hemos copiado time delta, vamos a ponerle documentation de esta función, documentation, y nos llevó, aquí está, time delta. Vamos a ver si es así, ya nos da la información sobre la documentación asociada a esta función. Aquí deadTime.timeDelta, y dice que la sintaxis es que él tiene parámetros days, parámetros seconds y microseconds, y milliseconds y minutes, hours y weeks. Entonces que usted le puede decir si quiere días o si quiere hours. Entonces podemos poner horas o weeks. Entonces vamos a ponerle mejor. Entonces que él nos dice, no, es que ese time delta tiene parámetro semanas. Entonces vamos a ponerle mejor weeks, y cuántas semanas, pongámosle una sola semana. Es que si le sumo una semana
a ese momento actual, bueno, dice que .timeDelta no es llamable. Dice que hay un weeks, de pronto es que no tiene parámetro weeks de semana. Vamos a ver. Entonces aquí tiene que tiene weeks, WEEKS. Bueno, aquí no me parece que sí lo tiene. Time Delta también tiene days, pero vamos a ver, vamos a probar entonces que weeks no, el parámetro está escrito en minúscula, weeks, y también tiene days y seconds. Entonces vamos a ponerle entonces days, pongámosle un día como a weeks. Dice que no es llamable time delta. Vamos a ver si así sí. Vamos a ver, llamémosle otra vez a time delta y evaluémosla. Ahora sí. Entonces parece ser que fue porque nos dejó de importar a time delta. Entonces ahora sí, time delta, de pronto es que es una clase y la necesitamos instanciar de nuevo. Entonces mire que ahora sí nos dijo 2024 febrero 27, que le agregó un día y una semana. Un día y una semana porque así lo pusimos. Bueno, pues pongámosle simplemente solamente el día. A ver, instanciémosla solamente con un día. Entonces otra vez de time delta, instanciamos, mire, 2024, y cuando es un día, entonces estamos en febrero. Ya no el nuevo momento es en febrero 20, siento que estamos en febrero 19. Entonces, sí, nos agregó un día más, y que si le ponemos una semana, entonces pongámosle weeks, entonces paréntesis, weeks, y pongámosle cuánta semana, una. Entonces ahora sí, otra vez llamamos a la clase y la instanciamos. Y él ya nos da 2024 y sigue siendo febrero, pero ya 26. Y claro, es que del 19, una semana después, va a ser ya no 19, sino 26 a las 9:40. Entonces miren que sí nos movió una semana. Solo que tenemos que siempre que volver a traer el documento y instanciarlo con el nuevo parámetro. Entonces siempre tenemos que instanciar con el nuevo parámetro para manejar esas adiciones de momentos. Ya nos da más información sobre los types in the times module, los tipos en el módulo de fecha y hora, en el módulo de time module. Nos dice que hay un tipo date, un tipo time, un tipo de time, un tipo time delta y un tipo TZ info. Date es store calendar date, almacena el calendario de fechas con year, month y day, usando Gregorian calendar, el calendario gregoriano. Nos va a traer más información en esa tabla 11.1. Entonces aquí nos trae esta otra información con esta tabla muy importante, que podemos organizar para no pegar un gráfico, sino hacerla con la notación de tablas de las líneas Markdown. Aquí poner todo esto hasta aquí. Entonces ya en el siguiente video seguiremos con converting between string and the time. Es como que siempre practicar mucho esta manipulación de datos, gracias a Wes McKinley cada vez, porque esto ya lo hemos visto hace 6 meses y no se le olvida. Entonces que repasemos, que se le olvida que es que hay unos tipos de fechas y horas, tipos de datos de fecha y hora y herramientas para manipularlo. Entonces que la librería estándar de Python incluye the types, tipos de datos para date and time data, para datos de fecha y hora, date and time data.
ahora y que se importa entonces el module DateTime y a la clase DateTime, y con esa clase usted con ese módulo DateTime usted puede con el método now o capturar el momento actual con año, fecha, año, mes, día y hora, y ver cómo es ese objeto de time. Entonces miren cómo lo presenta él, y de él tomar con los atributos year, month y day, separarle el año, el mes y el día. De pronto la hora también, vamos a ver si tenemos entonces podemos a now.hour, entonces a ver si tiene atributo hour. Entonces aquí volvemos y importamos the time, creamos el momento actual, lo imprimimos completico. Entonces miren que ya es a las 19:21, tomamos de él el año, lo tomó bien, tomamos de él el mes, lo tomó bien, tomó el día, el 19 perfecto, y la hora, y nos dice que también la hora también la toma, y creo que entonces también los minutos. Entonces bueno, pues entonces es que también tiene now también punto minutes, entonces los minutos, y también los toma los 44 minutos, y mire que ese momento actual tenía 44 minutos, y ya aquí viene la otra parte para los segundos, entonces también tiene, me imagino que second, entonces también tiene now.seconds en singular, y nos trae los 26 segundos. Y los milliseconds, entonces debe ser que, entonces aquí le voy a poner a now los milliseconds, milliseconds, y bueno, de pronto se escribe, vamos a ver, ese milliseconds se escribe con solamente una L o con dos. Milliseconds, revisemos aquí en toda la información que nos trae Wes McKinley. Vamos a ver. Microseconds, es que no es milliseconds sino microseconds, entonces es microseconds, y microseconds si los da 94, 17, 30, que era el que ha mostrado aquí, 94, 17, 30, los microseconds. Entonces él nos da microseconds, seconds y microseconds. Entonces ahora sí repasamos eso, y repasemos también que utilizamos de que las fechas las podemos restar a través de la función DateTime evaluada en números enteros, y que con time delta yo puedo crear intervalos de tiempo y agregárselo a las fechas, esos intervalos como una semana, un día y demás, y puedo agregarlos. Entonces vemos todas esas funcionalidades que tiene efectivamente esta librería asociada a Python para el manejo de los datos de tiempo. Muchas gracias.